Todos tenemos un lado chismoso y era hora de que llegara un podcast. Esto es La Casa del Desmadre con Isabel Rodríguez e Isabel Migles. Hola a todos mis desmadrosos. Los saluda su amiga María Isabel desde esta, La Casa del Desmadre. Acompañada como siempre por mi hija. Hola amigos, soy Isabel Migles y el día de hoy se preguntarán por qué estamos así. Me voy a quitar la capucha porque no Quítate veo. lo que quiera. Entonces se preguntarán por qué estamos así. La razón es porque... ¿Por qué? Porque hoy vamos a contar historias de Terror. Pensé que era porque venía Halloween o algo así. Pero historias bueno, de terror. Entonces vamos a sacar del cofre secreto de la familia de los Zamoranos las historias que jamás se llegaron a repetir otra vez. ¿Te parece? Me parece bien. Esto va a ser una emisión de 3 bloques. En toda esta semana va a ser de terror, así de que vayan suscribiéndose, vayan haciendo todo para que les llegue la notificación la próxima vez. Así de que comenzamos con la primera historia que data de ¿cuándo? Esta historia data de mucho tiempo allá, ¿qué te diré? Ha venido de generación en generación. Esta historia que les voy a platicar me la contaba mi mamá, que a ella se la habían platicado cuando estaba chiquita. Entonces espero que les guste. Se le metió otra voz, un espíritu al parecer. Mi voz la... viniendo. Hice ejercicios para que me saliera voz de suspenso. Y no resulta. Parece que estoy mala de la garganta. Bueno, entonces Comencemos. Contaba mi madre que cuando ella estaba chiquita, le platicaron sus padres que había existido una señora llamada Venustiana que tenía 3 hijas. La mayor, que se llamaba Lucía, y las 2 más chiquitas. Su esposo, pero que eran gente muy pobre. Entonces, como no alcanzaba el dinero que el papá les daba, la señora decidió ir a lavar ajeno y planchar. Por lo tanto, dejaba solitas a sus 3 hijas. Pero a la más grandecita le encargaba cuidar a las más chiquitas. De ese modo ella se iba y trabajaba. Así pasó el tiempo, pero cada vez que llegaba su mamá de las niñas, siempre era lo mismo. Se ponía muy enojada. Lógico, yo pienso, llegaba con hambre, llegaba pensando en hacerles a sus hijas de comer, arreglar las casas, bañarlas. Y luego, imagínense, en aquel tiempo las casas eran de adobe, de teja, había corrales con árboles, muchas plantas, así eran las casas de muy antaño. A esta señora le pasó lo mismo una y otra vez, hasta que una vez que llegó a su casa, ya no pudo aguantar. Le dio tanto coraje ver que las niñas estaban bien sucias. Comían tierra, porque los pisos en aquel tiempo era tierra. Comían tierra. Ellas hacían un desbarajuste. ¿Por qué? Porque la niña más grandecita aún así estaba muy chiquita para poder cuidar a las otras 2 niñas. Entonces estas niñas hacían lo que podían o lo que querían, porque ellas no tenían el pensamiento de una persona grande. Entonces se enojó tanto la señora que agarró a la niña, a Lucía, y se la llevó al corral. Quiero decirles que platicaban que otras veces decían los vecinos que se oía que la niña la amarraba de una mano, de un piecito. La niña lloraba y lloraba hasta que pues se cansaba y se dormía, yo pienso. Pero esa vez la señora para acá y se desamarraba, quiero que sepan. Okay. Porque como le dejaba alguna mano libre o el pie o nada más le amarraba de alguna sola mano, se desataba siempre la niña. Y esa vez se enojó tanto la señora que la agarró y no pensó en hacer otra cosa más que en amarrarla del cuello. ¡Oh, error! ¿Por qué? Porque la niña era tan inquieta
que trató mucho tiempo de estar, se jalaba para poderse desamarrar, pero la señora, no sé, me emocioné, me dio... ¿Qué te dio? Así me entró entre la desesperación que ha de haber sentido la niña, que ¿De no se sentirse podía, amarrada? de sentirse amarrada, sentir que le estaba faltando la respiración, de tanto que se jalaba, se amarraba más, porque hay nudos que uno hace que entre más te jales, más te aprietas. Entonces ya la señora, estando allá dentro en las piezas, en las recámaras, en los cuartos, empezó a hacer todo su quehacer, a bañar a las niñas, a hacer de comer. La cosa fue que ahí se le fueron horas. Para cuando ella reflexionó o se acordó que tenía a Lucía amarrada de un árbol, partió carrera, se asustó porque se acordó, partió carrera, y como la casa era muy grande y los árboles, había muchos árboles en el patio, corrió y oh sorpresa, cuando llega, ve que la niña ya no respiraba, o sea, estaba muerta. Le gritó, la ultrajó, le vio a ver si la podía, la hizo para un lado, para otro, a ver si respiraba, a ver, y nada, y ahí cae ella también desmayada. Donde las dos niñitas asustadas salen de la casa y van y le hablan a la vecinita. La vecina viene inmediatamente porque las vio que lloraban y gritaban y no sabían qué decir las niñas porque estaban muy chiquitas. Entonces llega la vecina y pues ya ahí llaman a que les den los auxilios. Llaman en aquel tiempo, no sé si habría... Suscríbete. Como ahora la Cruz Roja o Rescate, no sé, en aquel tiempo. La cosa es que la niña ya estaba muerta. Y ya para la hora en que llegaron a darle auxilio, quien haya ido ya, la niña ya no supo decir. No, ya, bien muerta. Entonces dicen que desde esa fecha la señora cayó enferma, Venustiana, su mamá de la niña. Cayó muy enferma, no se levantaba, transcurrían los días y ella súper enferma, deprimida por aquello que había hecho, que ella se culpaba. Entonces una vez su esposo de ella, cansado de ver que ella no respondía, no ayudaba ya, no hacía caso de las otras niñas, se fue y buscó un sacerdote y le platicó lo que estaba pasando, porque para esto la señora parecía que enloquecía, porque oía todos los días a las dos niñas que jugaban con su hermanita muerta. Y ella, por más que se fijaba desde la cama, no porque ella no se levantaba de la cama de lo deprimida que estaba, pero no veía a nadie, y ella veía que a sus hermanitas le hablaban y le hablaban a Lucía. Esto hizo que ella entrara más en pánico, una tensión que no, el marido ya no podía con tanta cosa. Entonces le dice el sacerdote, va y visita a Venustiana. Imagínense, en aquellos tiempos las calles tan oscuras, lleno de árboles, casas no eran muchas casas las que había, ¿no? Y llega el sacerdote y le dice a Venustiana que tiene que perdonarse ella primeramente, y perdonar a la niña, hacerle saber su perdón, porque a lo mejor la niña quería que la perdonara, porque en sí la niña se fue pensando que ella tenía la culpa de que no cuidaba a sus hermanitas. Entonces eso le dijo el sacerdote, y la señora a la mañana siguiente vuelve a oír que las niñas empezaban a jugar con su hermanita Lucía, y la señora se arma de valor y le habla a Lucía, pero pues no, ella no la oía, simplemente le empezó a hablar, le rogó, lloró la señora, le rogó que por favor la perdonara, que ella había tenido la culpa porque ella era una niña y ella no se podía hacer responsable de sus hermanitas, que la culpable era ella, que la perdonara. Pero a la vez ella misma le decía, pero yo, hija, si tú te sientes culpable por lo que yo te hice, tú a la vez perdónate tú misma, porque tú no tienes por qué cargar con esto. Tú perdóname a mí y yo te perdono a ti, porque decía la señora, era lo que le decía al sacerdote. Pero ella,
¿por qué? ¿Y por qué ella tiene que pedir mi perdón si la culpable fui yo? Pero el sacerdote decía que la niña, por estar chiquita, ella creía que era su culpa. Entonces así la señora le habló 1, 2 veces y dice que cesó de oírse que las niñas jugaban con Lucía. Y dicen que desde ese día que ella ya empezó, lógico, a platicar con las vecinas, a decirle, porque las vecinas le preguntaban y esta les dijo que no, que ya no iba, que ella ya no la veían sus hijas. La última vez. Fue la última vez después de que ella perdonó y le dijo a la niña que ella también la perdonara. Pero cuenta la leyenda que esa niña ya no se apareció con su mamá y con sus hermanas, pero se empezó a correr la voz que se aparecía en otras casas. ¿En qué casas? En las casas donde las mamás dejaban a las hijas a cargo de más chiquitos, porque en aquel tiempo así se usaba. Se estilaba eso. Sí, porque tanto las familias eran muy pobres y tenían que salir a trabajar la mamá, como los hijos, eran muchos hijos. Entonces a la más grandecita, que no estaba tan grande, la dejaban al cuidado de todos los demás. Y así empezó a pasar por todo el barrio del Carmen. Porque esto pasó en el Carmen, en todo el barrio. Se corrió la voz, pero te digo, fue en los tiempos de la mamá de mi mamá. Pero dicen que se corrió mucho tiempo la voz de que se aparecía la niña Lucía, era la niña aparecida. Y dicen que mucho tiempo así pasó. Entonces llega, mi mamá ya está más grande y sigue yendo la leyenda. Y dice que se casó jovencita mamá. Y luego ya tuvo a mi hermana más grande. Y dice que ya ahí ella ya no la oía casi, pero mi mamá se las platicó a mis hermanas. Pero entonces, ¿qué creen ya esto como anécdota? Mi hermana, la más grande, cuando mi mamá ya tuvo más niños y que la dejaba a cargo de mis hermanitos, mi hermana le decía, si me dejaste a cargo, le voy a decir a la niña aparecida que venga con usted, porque a la gente pues sí le daba miedo, a los niños no, por estar chiquitos, ellos jugaban con la niña aparecida, pero la gente mayor sí le daba miedo. Entonces dice que ella amenazaba a mamá, si me deja con mis hermanitos yo no le voy a llamar a la niña aparecida. Y dice que a mamá sí le entró el miedo y ya no lo dejaba, porque sí se sabe que las mamás pues, se iban a trabajar. Así de que prepárense, amigos, porque no sabemos si esto ya dejó de ser parte de la historia de nuestro barrio, ¿no? Si ustedes llegan a dejar a sus hijos que estén chiquitos a cargo, tal vez se les pueda aparecer. Y ¿saben qué? Déjenme decirles una cosa que me pasó a mí cuando estaba chiquita. Una vez nos dejó mamá solas, pero no encerradas en la casa, sino solas, y estábamos a la entrada de la casa, por la casa que estaba en la López Rayón. Y me acuerdo que un día pasó un señor y quería vender no sé qué cosa y dice, háblenle a su mamá, no está. Y la señora que está adentro, y nosotros volteamos, dice, ¿y la niña? Y nos quedamos nosotros chiquillas, nos dio mucho miedo y el señor se fue, pasó y dije, ¿y la que está allá adentro? Porque mi casa se veía hacia lo largo la cocina, el corredor de la cocina. Y la verdad yo no sé si sería cierto o no, pero él dijo, y la señora y la niña que está allá, y nada más estábamos solas dos allá a la entrada de la puerta. Así de que yo pienso que sí pasan estas cosas. Sé que este es el final de la primera leyenda y acompáñenos para el segundo episodio que va a ser transmitido el día jueves. Con esto apagamos una velita. Así de que nos vemos a la próxima.